Vamos a tomar nuestro recipiente, en este caso es de 3 litros, y le vamos a retirar el pico. Como yo hice, yo tomé desde la base una medida y con un marcador indeleble y la cinta métrica fui marcando a la altura que yo deseaba. En este caso, más o menos tenía una altura de 23 centímetros. Ahora vamos a unir todos estos puntos con el mismo marcador y con una tijera vamos a hacer el corte, ahora sí, lo más prolijo posible. Tomamos el diámetro de nuestro círculo para sacarlo en un cartón, o en mi caso voy a tomar un foamy 5 milímetros con el mismo envase, hago la marca y simplemente recorto por todo el borde. Con foamy 2 milímetros voy a sacar una tira de 2-3 centímetros de ancho por el contorno de mi envase para pegarlo de esta forma. Vamos a usar pegante doble contacto y vamos a colocar de la siguiente forma. Una vez el pegante ha reposado, vamos a unir las partes de esta forma. Ya teniendo lista la tapa, ahora colocamos en nuestro envase y lo fijamos colocando pegante de doble contacto. Este es un estilo en el que puedes realizar el borde o el cuerpo de tu multiuso. También te voy a explicar otra segunda forma. Vamos a tener nuestro envase. Si quieres hacerle este borde, vamos a tomar la medida. Para esto es necesario tener nuestro envase ya perfilado con una medida exacta. Siempre me guío por esta línea del envase y con la cinta métrica marco por todo el contorno. Una vez ya lo tengo listo, tengo mi fuente de calor que es mi plancha y voy a hacerle este movimiento. No lo dejes quieto en un solo punto porque si no el envase va a quedar desigual. Nos va a quedar así ya con este borde que le va a dar firmeza. Y ahora vamos a tomar una base de cartón o de foamy para colocar en esta parte. Vamos a aplicar doble contacto. Si vas a usar cartón, yo te recomiendo que coloques una capa de foamy para que al dar vuelta aquí no se vea el imperfecto o se vea el cartón. Una vez hemos fijado con pegante doble contacto la tapa, vamos a subirle la parte del calzoncito, hacer una puntada envolvente por todo el contorno, aplicamos pegante doble contacto para fijar y aparte en un trozo de cartón o de foamy forrado con la misma tela vamos a pegar en esta parte. Hacemos una puntada invisible para que nos quede así de esta forma.
Aquí ya hecho esto, he pegado la parte del contorno de la figura o la boca de mi envase. Aquí ya está pegado y fijo la parte del borde y nos ha quedado una cara descubierta. Por esta carita vamos a agregar relleno siliconado para darle más forma redonda al cuerpo. Solo la parte que hemos pegado la tela al envase es la que nos va a quedar completamente plana. Esta parte una vez ya hemos rellenado, lo vamos a retirar. Cuando ya hemos terminado de rellenar, cerramos la parte de la boca que nos ha quedado abierta. Aquí ya le retiré la parte de la boca del envase o del multiuso. Apliqué doble contacto en la parte interna o por todo el borde de la ventana y con un trozo de foamy, de una tira de foamy de 3 centímetros de ancho, que también previamente he aplicado pegante doble contacto, voy uniendo por todo el contorno de esta forma y así nos va quedando perfilada la boca del envase y no nos vamos a lastimar. De esta forma ya tienes listo el cuerpo del multiuso. Yo utilicé una tira de foamy, pero también es válido que utilices un pedazo de la misma tela o rafia que se encuentra en el mercado. En el molde tenemos esta pieza que se llama empeine. Vamos a cerrar su pinza, que ahí indica perfectamente en el molde. Y en la parte que está el asterisco y dice unir, vamos a cerrar también. Ahora vamos a tomar la parte que dice pie o de la plantilla y vamos a sacar mitades. En la parte que dice hacia atrás o hacia abajo vamos a colocar, aquí colocamos otra vez un pequeño piquete, vamos a colocar en la parte de atrás y vamos en la unión del empeine, vamos a colocar tratando de igualar las mitades que hemos marcado. Al darle vuelta a nuestra pieza nos va a quedar de esta forma. Ahora, para que nos quede así armada la piernita, vamos a coger la parte que nos dice pierna de Dana y vamos a cerrar. Marcamos mitad en la parte más ancha y esta parte es la que vamos a unir a la parte del zapatico del pie de la perrita. Vamos a unir de esta forma la parte más ancha, marcando o igualando las mitades, que la costura nos quede en la parte de atrás. Retira las hebras y ya te queda la parte del pie.
Solo es dar vuelta a la pieza y rellenar. Vas a encontrar en los moldes una pieza que dice colita, solamente vas a coser por todo, doblar y coser por todo el contorno. Vas a hacer unos pequeños piquetes para que dé mejor la forma, das vuelta y rellenas. Ahora hemos marcado en tela doble toda la figura del brazo y vamos a coser completamente la pieza. Para que nos quede derecho y revés, simplemente vamos a encarar las piezas y hacerle una pequeña abertura para que nos quede derecha e izquierda. Y aquí, como notas, estoy cortando todo el excedente de tela de esta forma. Aquí en esta parte vamos a hacer los piqueticos y en la parte del contorno el redondo. Ya teniendo nuestras piezas rellenitas, vamos con una aguja larga, vamos a hacerle la forma de los dedos, los deditos, lo mismo en la parte del bracito. Simplemente vamos a colocar unos alfileres para guiarnos en la parte superior e inferior de la patica. Esto mismo lo vas a hacer en el brazo y vamos a coser dos puntadas. Vamos a hacerla de esta forma por la parte interna y sin haber cerrado la pierna vamos a salir al alfiler inferior. No vamos a alar porque se nos va a cortar la parte de la pierna. Aquí hacemos un pequeño remate y por la parte superior vamos a pasar una lazada, retiramos alfiler, volvemos a pasar otra lazada y salimos al mismo punto. Vamos a repetir esta operación. Aquí ya tranca el hilo y vamos simplemente de arriba abajo a hacer unos pequeños remates desde la parte inferior. Por la parte interna nos vamos a ir a la parte superior del otro alfiler y vamos a repetir el mismo procedimiento que acabamos de realizar en el otro dedito. De la misma forma vas a hacer en los brazos para marcar la parte de las manitos. Haz una pequeña puntada y remata muy bien y pierde el hilo. De esta forma nos aseguramos de que no se vaya a soltar. Ya teniendo nuestras puntadas en foamy, vamos a hacer unos redondeles, están en el molde, los vamos a calentar y una vez ha tomado volumen y con pegante doble contacto vamos a pegar en todo el contorno de la pieza y sin que seque sin que el pegante se seque, vamos a colocar sobre la pieza de tela. De esta forma vamos a colocar las otras dos huellitas y la parte inferior de esta misma. Ahora vamos a tomar pintura caramelo y con un pincel vamos a hacer técnica de brocha seca. Yo lo hago descargando el pincel en un trozo de jean y por la parte que pasamos la lazada vamos a pintar con el pincel. Lo mismo vamos a hacer por el contorno de todas las huellitas. En esta parte puedes, antes de lo mismo que hicimos aquí, puedes pasar una lazada de lado a lado para darle mejor forma a la patita. Aquí vamos a recoger, hacemos puntada envolvente y pegamos contra el cuerpo de nuestro multiuso. Con puntada invisible vamos a unirlo al cuerpo y nos va a quedar de esta forma. Mira, así quedan los hundimientos de los costados. Este paso lo puedes omitir si tú quieres. Y de esta forma ya nos queda listo el cuerpo de nuestro multiuso
con sus 4 extremidades. Tenemos nuestra esfera de 48,5 de diámetro. Vamos a partirla por la mitad, no vamos a requerir más sino la mitad de esta esfera. Para eso me va a ayudar con un bisturí, o si tienes una cegueta o un cuchillo grande también lo puedes realizar, o una corta y copor. Una vez tenemos nuestra media esfera, vamos a retirar con un bisturí el excedente que nos haya quedado del corte y con una lija número 80 vamos a pulir. Con ayuda de un alfiler vamos a marcar y vamos a tomar mitades para así podernos guiar y colocar nuestro respectivo molde. Ahora vamos a escoger una de nuestras partes para hacer la parte de la nuca y vamos a marcar 1 centímetro y de la mitad hacia un costado 3 y de la otra mitad hacia el otro costado 3. Vamos a hacer en esta parte una línea recta y en esta parte unimos los 3 puntos y con el bisturí vamos a retirar esa pequeña latica. Queda un retal muy pequeño, es muy mínimo lo que le vamos a retirar. Esta va a ser la parte de la nuca. Ahora con nuestro molde vamos a partirlo o a guiarlo por la mitad. Colocamos en todo el centro de las marcaciones que hemos hecho previamente, colocamos y marcamos la forma que nos indica el molde. Ahora esta parte, sin perder la mitad, vamos con el bisturí a retirar de a pocos y a quitar filos. Ahora con una lija número 80 o 90 vamos a pulir. Aquí vamos a retirar un poquito, una latica nomás, y vamos a pulir todos estos filos, a retirarlo muy suavemente y a suavizar. Esto lo hacemos primero con la lija número 80 o 90 y luego vamos a tomar una lija número 120 que es mucho más suave y delgada para terminar de pulir. En el filo que nos ha quedado al cortar la media esfera también vamos a hacer un corte semi redondo para evitar este filo. Ve retirando los excesos del polvillo con un trapito o una bayetilla. Ya teniendo este paso ahora del borde hacia la parte trasera del cráneo, vamos a marcar 2 centímetros y vamos a unir los puntos
vamos a ranurar con el bisturí y perfilamos o abrimos espacio con una lima pico el oro. Este paso lo hacemos para que nos cree una abertura y al momento de colocar nuestra tela no breguemos tanto o no se nos dificulte. Aquí te voy a dar un tip. Yo voy a utilizar una tela suavetina. Sabemos que esta tela estira más para un lado que para el otro y vamos a colocar nuestro molde atravesado, no ni al hilo de la tela ni al ancho, sino atravesado. Vamos a tomar de medida el molde que utilizamos para el cráneo y vamos a dejarle de ventaja de 3 a 4 centímetros. Esto depende de la elongación de tu tela. Hacemos marcación en nuestra tela, cuál es la parte que va a ir hacia abajo, hacia el cuello, y cuál es la parte superior del cráneo. Con la lima picoloro vamos a empezar a introducir la tela en los 4 puntos, norte, sur, este y oeste. Antes de hacer este paso, en la parte inferior del cráneo y con silicona líquida o pegante para icopor, vamos a aplicar o a fijar la tela en estos puntos. Si tú requieres o es de tu gusto, también puedes colocar un poco alrededor para asegurarte que la tela no se salga, pero teniendo en cuenta de que no te vaya a quedar el pegante por la ranura, sino hacia un costado. Aquí estoy recortando puesto que mi tela tiene bastante elongación, entonces es demasiada tela. Voy a recortar un poco y de una vez aprovecho para marcar mitades. Ya reposado el pegante de icopor, ahora voy a colocar o a fijar la tela. Recuerda que la parte de la nuca, el recorte pequeño que le hemos quitado para sentar el cráneo, también debe de ir completo con pegante o silicona. Con la lima empezamos a introducir la tela con mucho cuidado, solo lo que te dé la lima, el excedente de tela lo vamos a recortar. Para la parte posterior del cráneo vamos a hacer exactamente lo mismo, sacamos el molde y colocamos. Aquí vamos a introducir la tela en los 4 puntos, norte, sur, este, oeste. Y cuando ya tengamos eso así, entonces ahora sí empezamos a introducir el restante de tela para que nos quede parejo y no nos quede arrugas. De esta forma nos queda ya completo el cráneo forrado. Ahora para la parte de la trompa ya hemos recortado en un retal de 3 centímetros de alto la forma de la trompa, igual que la parte del cráneo. Redondeamos todo el borde y con el bisturí ya hemos marcado previamente la boca y con el bisturí punta de lanza vamos a quitar o a rendijear. Vamos a quitar un poco la cavidad de la boca de esta forma y con el mismo bisturí vamos a hacer una cama aproximadamente de 1,5 centímetros de profundidad máximo. Con una lima vamos a pulir todas esas partes con mucho cuidado y poco a poco.
Dobla un trozo de lija número 120 e introduce por donde mismo ranuraste para pulir todo el borde y abrir un poco más su cavidad. Ya teniendo pulida la ranura, ahora vamos a tomar pegante para el copor y vamos a aplicar bien suficiente por donde hemos pasado la lija. Asegúrate que en la cavidad te quede bien cubierto. Esto también lo puedes hacer con silicona líquida. Vamos a colocar la tela, que es un pedazo de suavetina, en la parte posterior también es ranurado a 1 centímetro, y vamos a empezar a introducir la tela con la lima pico el oro de esta forma. Aquí en la parte de la cavidad ayúdate con un boleador o con esta herramienta que es de porcelanicrón para que quede bien pegado la profundidad de la boquita o de la trompita. Una vez realizado este paso, déjalo secar para colocar o llevar la tela hacia el otro costado. Ya estando seca esta parte, aquí ahora sí vamos a llevar todo el excedente y hacia la parte posterior y vamos a empezar a introducir toda la tela. Hacemos primero los 4 puntos cardinales y luego con mucho cuidado vamos a ir aplicando, vamos a ir recogiendo o colocando en la ranura el exceso de la tela. Si te llegan a quedar arrugas, procura que te queden hacia la parte inferior de la trompa o de la boca. Corta los excesos y ya te queda lista la parte de la trompa de Dana. Ahora con pintura marrón oscuro o con un negro, esta es una pintura acrílica, vamos a pintar la cavidad de la boca. Y con pintura translúcida caramelo y pincel en brocha seca, vamos a pintar la ranura o la comisura de la boca. Con foamy o un trozo de suavetina roja, colócale la lengua. Ahora hazle este movimiento y pega la trompa al cráneo. Aquí yo he avanzado, ya coloqué sus orejitas, su trompita, difuminé la parte de la línea de la trompita y coloqué su nariz. En foamy he realizado los ojitos, sus párpados y sus pestañitas. Para las orejitas hemos cosido con espuma y esta parte que es un poco más prolongada es la que va para la parte del frente y la parte más derecha es la que va hacia atrás del cráneo. Con un retal de peluche le vamos a simular colocándole de esta forma su pelaje y ya nos queda lista. Aquí yo pegué, cosí, si es tu gusto pegas. Ahora te voy a explicar la parte de la nariz. La nariz se compone de 2 partes. Esta trae unas pequeñas aberturas, son unas pinzas, las vamos a cerrar. Esto viene en el molde. En el molde tiene en el centro un asterisco que es lo que vamos a piquetear y cerramos las pinzas a mano o en la máquina. Ya hemos abierto y la parte superior de la pinza es la que va para la parte del triángulo. La otra parte es como un triángulo en sus puntas redondeadas y lo vamos a ensamblar y coser en su totalidad por el contorno. Aquí ya lo he cosido, le doy vuelta por el asterisco que hemos formado y vamos a agregar un poco de relleno, es muy poco. Vamos a humedecer la mano un poco con agua y hacer este movimiento con el relleno para hacer la esferita.
Ten en cuenta que la punta del triángulo debe ir para la parte superior o la parte hacia los ojos. Aquí yo he realizado un moñito en la misma tela y para colocárselo aquí como decoración, y al igual que una bufanda para tapar las imperfecciones o la unión con el envase. Ya esto depende de tu gusto, la decoración que le quieras agregar. Ahora ya por último vamos a colocar la parte de nuestra cabeza al cuerpo, la parte que colocamos o que le retiramos al tallar la cabeza. Le vamos a aplicar un poquito de silicona y colocamos sobre nuestro cuerpo. En la parte posterior, como te diste cuenta, ya agregué la colita, se la coloqué con puntada invisible, sostenemos un poco. Y luego con puntada invisible y una aguja, yo me ayudo con una aguja curva de zapatería, vamos a colocar o a coser por el contorno para fijar mejor la cabecita del cuerpo. Alamos muy bien, rematamos y colocamos los accesorios para tapar o cubrir imperfecciones. De esta forma ya hemos terminado y nos queda lista nuestra perrita Dana multiusos. Espero haya sido de tu agrado y nos veremos en un próximo tutorial.